Hola, soy Gustavo y hoy día vamos a hablar de la introducción a NetBeans. Por ejemplo, buscando en Wikipedia podemos encontrar que NetBeans es un entorno de desarrollo libre, hecho principalmente para el lenguaje de programación en Java. Esto es muy importante, porque a la hora de introducirnos a un nuevo lenguaje, tenemos que saber cómo se declara, pero básicamente siempre hay esta forma de estructura de programación. Por ejemplo, siempre tenemos un inicio, siempre tenemos un fin, siempre tenemos que colocar mensajes, colocar variables, asignar un proceso, una expresión aritmética. Podemos mostrarlas el mensaje de diferentes maneras y podríamos colocar condicionales, podríamos hacer bucles infinitos, y esta es la estructura básica que se debe tener y se debe emplear en la programación. Ahora, si tú no tienes mucha lógica de programación y quieres algunos consejos, puedes buscarme en Face, que estoy como Gustavo Mauro, o simplemente pon Facebook, Gustavo Ayala ANC, y puedes ver aquí que yo subo generalmente videos educacionales como videos que veo en YouTube para, por ejemplo, aprender lógica de programación. Algunos consejos de este youtuber que me ha gustado mucho, lo he colocado. Muy bien, puedes verlo ahí. Cuando nosotros queremos iniciar en NetBeans es otro lenguaje, por lo tanto yo te recomiendo que si tienes base en esto, no tengas mucho problema. Ahora te voy a explicar las nociones básicas. ¿Cuáles son los tipos de variables que tú conoces? Por favor, piénsalo un momento, recuerda un poco de la programación. Los tipos de variables generalmente que se utilizan son varios, pero los que yo más uso son enteros, flotantes y booleanos. También hay las cadenas, y te voy a explicar, por ejemplo, que un entero es un número, que obviamente es entero, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un flotante viene con punto decimal. Un booleano significa que es una verdad o es una falsedad, como se podría decir. Y una cadena significa que es un texto. Por ejemplo, en los diagramas de flujo siempre introducíamos variables, pero nunca especificábamos mucho qué tipo de variables eran. A veces se saltaban eso, pero muy bien, ahora hay que saber cómo se declaran. Por ejemplo, un entero se declara int. Un flotante, un decimal, así, un número que va a contener decimales, es float. Un booleano es boolean. Y una cadena generalmente se declara como string. Y esto yo te estoy hablando que en NetBeans. Ahora, ¿cuáles son los bloques de diagramas de flujo que tú conoces? Recuérdate un poco mejor. Recuerda la imagen que te he mostrado anteriormente, que los diagramas de flujos tenían un inicio, tenían un fin. Eso es un bloque ya que tenemos aquí. Teníamos uno que era para mostrar, uno para introducir variables, uno para leer, uno para colocar expresiones. Aquí es importante que te recuerdes porque puedes hacer todo lo mismo, puedes hacer lo mismo en lo que se llama NetBeans. Ahora, por ejemplo, los bloques eran de lectura, salida, condiciones y bucles. Básicamente eso eran. De lectura y de salida hay muchas maneras que se pueden hacer en Java. En NetBeans se pueden hacer de muchas maneras introducir variables. También hay muchas maneras en las cuales se puede mostrar un resultado, un mensaje o una advertencia. Ahora, para las condiciones del bucles, por ejemplo, si tú te recuerdas, había que si A es mayor que B o es igual tantos, está con el if else. En los bucles son los que hacen cada dato un mismo proceso una determinada cantidad de veces. Por ejemplo, el while, el for, el do while. Muy bien, una vez estando en NetBeans te va a aparecer así, una vez que ya lo has instalado. Y ahora lo que puedes hacer es colocar aquí en este cuadradito con más. Y directamente puedes iniciar un nuevo proyecto. Vamos a iniciar con Java, una Java Application. Siguiente. Y colocamos nombre. Una vez en Java, y al crear tu proyecto, te va a aparecer esta plantilla. Ahora, donde nos importa realmente, es esta parte. Quiero que sepas, por ejemplo, para orientarte un poco mejor, ya que estamos acostumbrados a los diagramas en flujos. Muy bien, aquí es el inicio y aquí es el fin. Ahora aquí puedes hacer todo tu programa. Significa que aquí se van a almacenar variables de tipo entero, aquí en Y se va a almacenar tipos de variables flotantes con decimal, aquí se van a almacenar verdades o falsedades, que nos sirve generalmente para hacer condiciones. String nos va a mostrar lo que se llaman mensajes, y simplemente es eso. Ahora vamos a colocar los otros bloques que nos interesa, por ejemplo, que es if, que es la condición, se declara de la siguiente manera. Y así se declara un if. Por ejemplo, aquí veo por qué que x es mayor a y, que x es menor a y. Muy bien, aquí me aparece el error, pero podemos decir que x es igual a menos 11. Me aparece un error porque no he inicializado. Por ejemplo, vamos a decir que es 0. Por ejemplo, los bucles, ¿cómo se hacían? Se hacen como es el for o el while. Por ejemplo, vamos a empezar con el while. El while se declara de la siguiente manera. Aquí va la condición. Por ejemplo, podemos decir que mientras x es igual a 0,
mientras x es igual a 0, hazme un proceso, Listo, que lo haga y repita esas maneras. El otro bucle que, por ejemplo, conocemos es el do while, que se declara de esta manera. No voy a entrar en mucha explicación de por qué se utiliza cada uno, pero depende de la utilidad que tú le des. Por ejemplo, aquí está el do while, y se declara de la siguiente manera. Y aquí viene la condición, que x es igual a 1, y igual a 10, igual a 100, por ejemplo. La ventaja del do while es, por ejemplo, que entra acá, hace una vez, y pregunta, y si no, se sale. Obligadamente, a diferencia del while, por ejemplo, el while pregunta antes, y este pregunta después. Ahora el otro bucle que conocemos, por ejemplo, es el for. Ahora, ¿cómo se declara el for? Es así, recuérdense. Y aquí adentro hay que colocar, por ejemplo, una variable de iniciación. Por ejemplo, ponemos i igual a 0, coma. Y aquí va la condición. Y aquí va el proceso, que generalmente es i más más. O sea que la variable inicia en 0, y mientras sea menor a 10, o sea que haga 10 vueltas, y en cada vuelta se vaya incrementando 1, que lo vaya haciendo. Así se declara un for. Para hacer una entrada, por ejemplo, ya estoy haciendo yo que es una entrada que es igual a 10. Yo puedo colocar, por ejemplo, aquí, tal vez tenga problemas de contexto, por ejemplo, aquí me aparece error. Y aquí puedo colocar, por ejemplo, convertirlo a flotante, dice. Muy bien, ahí está. Se está asegurando que sea flotante. Por ejemplo, podemos iniciar que z es igual a... Como es booleano, vamos a poner true. O también podemos colocar false, que es falso. Y sea es la cadena, por ejemplo, hay que poner entre comillas. Por ejemplo, podemos decir hola. Esa es la forma de entradas. Todo esto son formas de entrada básicas que podemos colocar en nuestros programas. Ahora, para hacer salidas es de la siguiente manera, que es system now print, que es la más básica, que nos va a mostrar un programa aquí, que nos va a mostrar un mensajito. Que es, por ejemplo, yo hago esto. Yo les recomiendo que lo hagan esto, y es un truco que le he aprendido. Ustedes escriben con minúsculas, south, y escriben tablatura, que son las flechas que van en un sentido, a la derecha, y abajo, a la izquierda. Por favor, apretan esa y les aparece directamente. Por ejemplo, vamos a poner hola. Hola chicos y chicas, vamos a poner. Y directamente cuando yo quiera iniciar, por ejemplo, hago cosas del programa. Y como yo solo tengo un proyecto, solo me va a iniciar este proyecto. No se puede confundir. Muy bien, un poco está tardando, ahí está. La primera va a estar un poco. Hola chicos y chicas, muy bien, ¿han visto? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero mostrar X? Puedo mostrar X. ¿Cuánto vale X? X vale 10. Y me muestra directamente. ¿Qué pasa si yo quiero mostrar con un texto más? Por ejemplo, que X vale 10. X vale... Podemos poner tanto. Se coloca con un más para... si no me equivoco, se llama concatenar. El término es concatenar, o sea, unir esto con esto. Un mensajito. Porque aquí todo entra en mensajes. Pero System Now Print lo que hace es convertirlo, y eso es muy bueno. Me gusta la facilidad que tiene eso. Ahora vamos por ejemplo, Y. ¿Qué tal si ponemos Y? 1.5. ¿Qué tal si ponemos Z? False. ¿Han visto? Qué interesante es esto. Por ejemplo, ponemos Z es. Y lo concatenamos. Aquí un poco de espacio para que también haya espacio. Z es. False. Ahora voy a mostrar, por ejemplo, el último, que es el string, que se llama sea. ¿Han visto cómo se colocan? Hola, hola, y aquí podemos colocar, no sé, hola, la. Muy bien. Así se inicia con lo que es la programación en NetBeans. En siguientes ejemplos yo quiero incentivarte a que sigas viendo estos videos, porque los voy a hacer poco a poco para tener más orden en lo que es la programación. Espero que te haya gustado y nos vemos. Bye.